Agenda al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 25 minutos, 6:25. Está habilitada la línea 098-999-9819 para que ustedes emitan sus comentarios y también, si desean participar del diálogo con nuestros entrevistados, por supuesto, abierto el canal. Ramiro Vela, candidato asambleísta por el Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua, está ya con nosotros. Él llegó a la asamblea de la mano del movimiento gobiernista ADN, sin embargo, luego se separó de sus filas. Ahora busca retornar al Parlamento con el Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua. ¿Cómo le va, Ramiro? Buenos días. Buenos días, estimado Hernán. Buenos días a los ciudadanos. Un verdadero placer compartir con usted con el diálogo. Solo una corrección. Yo no fui miembro de ADN. ¿Ya? Yo participé por una unión, una alianza, desde hace muchísimo tiempo, Movimiento Cívico con el Centro Democrático. Fui el único asambleísta que llegó por esta alianza acá en la provincia de Tungurahua, y en la asamblea decidí apoyar a la bancada de ADN. Nada más. Ok, vale la aclaración. Claro que sí. Pero igual, de Centro Democrático ahora al Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua, así sería, ¿no? No continuamos con la alianza que inicialmente se había marcado, y dos razones principales. La primera, decidieron poner de candidato al señor Serrano, exministro del Interior, con el que yo no tengo ningún tipo de relación, con el que no comulgo absolutamente nada, y yo no podía ir de candidato a la asamblea con un candidato presidencial con el que no tenía ningún tipo de vinculación. Es más, tenemos muchas diferencias dentro de lo político, por supuesto, porque en lo personal ni siquiera he tenido el gusto de dialogar con él. Sabía que estaba fuera del país y que no podía venir a Ecuador a ser candidato, así que decidí quedarme solamente con Centro Democrático. Y en el caso de ADN, igual me hicieron la propuesta de ser candidato por ellos, pero me ponían al candidato segundo, a mi suplente y a mi segundo candidato, y yo creo que hay que saber con quién hay que ir. No soy una persona al que le gusta que le impongan las cosas, y peor, ir de candidato con personas que no conoces. A algunos personajes políticos, no sé si usted se incluya, parecería que más les gusta estar en campaña que en la misma asamblea. ¿Por qué ir otra vez por la asamblea si ya usted fue asambleísta? Bueno, yo fui asambleísta en este periodo, soy asambleísta en este periodo, porque usted sabe que yo fui periodista y sigo siendo periodista, seguramente regresaré a aquello algún momento, por el momento histórico que vive el país. En este apenas un año hemos logrado aprobar un sinnúmero de leyes importantes y nos hemos involucrado en ciertos temas, como el de permitir que los militares estén en las calles, aunque ahorita satanizan muchas personas el tema. Yo creo que es un momento histórico del país. En un año es imposible generar ciertos cambios reales como leyes que uno mismo las propone. Es más, la mayoría de leyes que acabamos de aprobar, algunas que han sido habilitadas y otras vetadas por el presidente, son leyes propuestas en otros periodos. Es decir, en un año era imposible cumplir con aquello. 4 proyectos de reforma legal que yo tengo presentadas en la Asamblea siguen en la comisión, y nosotros creemos que podemos impulsar aquello en un segundo periodo. No más. Yo personalmente creo que no sea necesario más. Y la principal es que hay cualquier cantidad de ciudadanos que quieren llegar a la Asamblea. Muchos de ellos no saben ni para qué. Mientras un hombre que pueda hacer, o mujer que pueda hacer algo positivo por el país, dé el paso al costado de la política, hay 10 sinvergüenzas que quieren aprovecharse de aquello. No hubiera quedado en mi conciencia tranquila si hubiéramos dejado este espacio. Ahora, los movimientos como el suyo, digamos, llegan con un número mínimo de legisladores que no llegan a conformar una bancada, y entonces pasan a formar parte de los que sí tienen, digamos, la posibilidad de ser poder dentro de la Asamblea Nacional. Y muy cuestionado ha sido pues el tema de la participación de los independientes, como llegan a denominarse dentro de la Asamblea, y de los movimientos como el suyo, que son captados por quienes sí requieren una mayoría. En este caso, digamos, si Daniel Noboa llega a ratificarse en el poder y tiene un buen bloque en la Asamblea, por la afinidad anterior que usted tiene, podría pasar a formar parte de ese bloque. Eso es lo que a veces a la gente no le gusta y no lo mira bien, la participación de los independientes. Bueno, yo creo que más allá de analizar la participación de los independientes, había que analizar la participación de los verdaderos partidos políticos. Los independientes, pero es que esa ya la sabemos, están dando un equilibrio a la Asamblea. Si no, revisemos algo muy simple. ¿Quién ha votado en las últimas sesiones de la Asamblea a favor de que se salve Wilman Terán,
a favor de censurar a un consejero de Participación Ciudadana para cambiar la conformación de este lamentable poder del Estado e incluir a un señor que claramente hace proselitismo político, inclusive acaba de venir de Venezuela, construye, que llegó a tener 25 asambleístas y que llegó a la asamblea y se destruyó, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. ¿Dónde está la participación de los independientes? Hay además que analizar el discurso de las personas. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Hernán que en todo lo positivo voy a seguir apoyando al gobierno de Daniel Noboa, si gana, por supuesto, las elecciones. Es más, creo que es el único camino. Pero ese es mi criterio particular, no de ahora, sino desde el inicio del año. Una cosa es que no acepte imposiciones, una cosa es que en un tema que no esté de acuerdo vote contrario, y otra cosa es que yo me alinee por conveniencia. Y creo que estoy hablando por muchos independientes. Hay que analizar los que levantan la mano sin pensar, los que reciben la orden por teléfono, por celular, de que tienen que votar así, y que inclusive incluyeron cambiar la ley de la Asamblea, y que ahora acaba de ser vetada por el presidente, entre comillas decían camisetazos. Ellos los que querían es que siga mandando el señor que manda desde Guayaquil a un bloque por teléfono para que voten como quiera, o alguien desde otro país por teléfono para que voten como quiera. Entonces, se sataniza mucho este tema, cuando los que verdaderamente manejan la Asamblea son los partidos políticos tradicionales, que ponen de candidatos a cualquier persona por arrastre, ni siquiera intervienen en la Asamblea, pero votan como les manda. Hemos entrevistado a varios candidatos que quieren ir a la Asamblea, otros quieren reelegirse, y siguen ofertando, ¿no? Empleo, educación, salud y fiscalización y todo ese tipo de cosas. Usted lo que propone es ir a una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una sola salida. Y esa es otra vergüenza, Hernán, permítame decirlo. Candidatos, por ejemplo, en mi provincia, que su campaña es ir al mercado a tomarse el jugo con doña Susi, o que van a las huecas en cualquier cantón y dicen, esta es la hueca de Píllaro o de Pelileo. Yo solo con ver eso digo, estos candidatos no saben ni para qué van a ir a la Asamblea. Y otros que proponen reformar todo el Estado, educación, salud, empleo. Usted sabe que en la Asamblea es muy difícil generar aquello. Yo creo que esta próxima Asamblea va a tener un papel importante. Cambiar ciertas reformas legales que están en camino, que pueden ayudar a dar una más gobernabilidad. Y sí, yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente es la única salida, porque varios temas de reforma a la Constitución no pasan en la Asamblea porque a la mayoría no les interesa, porque a la mayoría no les conviene, porque quieren seguir con la misma Constitución que nos tiene atados de pies y manos. Ejemplo, la reforma que hicimos a la ley para inversiones extranjeras en el sector eléctrico. Si hubiéramos cambiado esto hace 15 años, hace 20 años, no tuviéramos apagones, pero les encanta buscar el por qué, cuando saben muy bien que la única salida es la inversión privada, y eso hay que cambiar en la Constitución. Lo mismo el tema de la ley de movilidad. Está lista en las reformas de la ley de movilidad. Ninguna de ellas ataca el verdadero problema, que es que sigan ingresando extranjeros sin ningún tipo de control de los buenos y los malos, y sigamos teniendo la delincuencia. Entonces yo creo que esta Asamblea próxima va a tener un periodo, quizás no muy largo, para tratar ciertas normas legales importantes, pero la verdadera salida para el país es una Asamblea Nacional Constituyente. Hemos dicho que el país tiene suficientes leyes, sobre todo para temas de seguridad. ¿Por qué no se aplican las que tenemos y cómo garantizarle seguridad al país con todo lo que acabamos de ver? Algunos se han inclinado como propuestas por el tema del endurecimiento de penas, otros hablan incluso de llegar a la cadena perpetua, a la pena de muerte. Ese es un tema en el que nos hemos enfrascado como país. ¿Cuál sería la propuesta en el tema de seguridad? Que no sea, digamos, el mero discurso. Por ejemplo, eso. La gente debe saber que el endurecimiento de penas ya está. Ya subimos los años de cárcel por sicariatos, por asesinatos, por femicidios. Parece que no es suficiente, ¿ah? Ya subimos a lo que aparentemente va más allá inclusive de otras legislaciones. Pero, por ejemplo, no podemos llegar a la pena de muerte, que yo soy uno de los que cree que sí debemos aplicar aquello para asesinos y para gente tan cruel que secuestran y matan a personas de una manera tan despiadada. Pero para eso tenemos que reformar la Constitución. No podemos ir a la pena de muerte sin reformar la Constitución. No está el asunto en tapar huecos. Esta Asamblea, y a mí me gusta hablar con ejemplos, la ley de equidad
para poder salvar las deudas a varias personas, varios comerciantes, varios productores que por años, tras la crisis del COVID, tras los paros, tras la crisis eléctrica, han venido teniendo problemas. La Asamblea está solucionando problemas antiguos, cuando la Asamblea y la ley tiene que prevenir que haya inconvenientes, prevenir errores y prevenir que el país caiga en un adeblaque. No podemos seguir tapando huecos. En seguridad hay que generar respuestas claras. La primera, cambio en el proceso de ingreso de los extranjeros al país. Control adecuado, sobre todo de ciertos ciudadanos que entran a hacer mal. Segundo, la pena de muerte. Tercero, reformar que los presos sigan siendo grupos prioritarios. Grupos prioritarios, los niños, los jóvenes, las mujeres embarazadas, los adultos, pero no los presos. Y eso está en la Constitución. Además, reformar también las sanciones al sector de la justicia, que está totalmente corrompido. Ese tema le iba a preguntar. ¿Cómo se puede cambiar la justicia? ¿También eso entraría solamente con una constituyente o con la asamblea? Se puede, ahí donde las fuerzas políticas se descubren, ¿no? Así, cómo realmente son y dónde realmente están. ¿Cómo depurar la justicia? ¿Cómo cambiarle el rostro a la justicia? Perdón, pero usted me acaba de, en su pregunta, dar las tres respuestas. Primero, quitándole el poder a un Consejo de Participación Ciudadana para nombrar jueces, cuando son 100% políticos. Usted y yo sabemos que la Liga Azul está en el Consejo de Participación Ciudadana, hicieron campaña descaradamente y salvaron a Wilman Terán, hoy sentenciado, el Partido Revolución Ciudadana. ¿Usted cree que ellos van a permitir que eso cambie en asamblea normal? No lo van a permitir. Segundo, generando la eliminación, por ejemplo, de ciertos estamentos de justicia que no sirven porque tenemos 2 o 3 visiones. Tercero, y lo más importante, repito, tenemos que crear jueces sin rostro, tenemos que darle una visión distinta a la justicia, hacer lo que han hecho otros países ya, porque si sabe el delincuente, el narcotraficante, el lavador de dinero, quién es el juez, lo primero que hacen es o le compran o le amenazan. Y eso solamente lo podemos lograr con la constituyente. En la asamblea, además, como vemos, van a votar la gente, porque ese es otro problema, como votan nuestros ciudadanos, vamos a tener otra vez la misma polaridad. Vamos a tener muchos asambleístas de izquierda y muchos asambleístas aparentemente de derecha. Por eso decía que le invito a cambiar esa visión a muchos ciudadanos. Ciertos asambleístas que votamos con sentido común, más bien a veces le damos equilibrio a la asamblea, porque usted ya sabe cuál va a ser el voto del Partido Social Cristiano, usted ya sabe cuál será el voto de Construye, que a propósito de partidos que creo que esta vez no van a llegar en buen número a la asamblea, porque la gente se ha dado cuenta que se equivocaron. Al país le faltan muchas herramientas y creo que también ustedes como asambleístas que lo son, que lo fueron y que quieren volver, me imagino habrán hecho una agenda de temas pendientes, por ejemplo, el tema de la reestructuración del sistema de contratación pública en este país que no nos permite avanzar, ¿no? Nadie se quiere arriesgar, nadie quiere firmar nada, patean la pelota hacia adelante, la esquivan, pero bueno. Ese es un tema fundamental del país, el tema de la seguridad social. En fin, todavía tenemos mucho tiempo para abordar estos temas que son urgentes para la próxima asamblea y para el próximo gobierno. Le agradezco, Ramiro, por atender esta llamada, por contar las propuestas como candidato a la asamblea por el movimiento cívico por Ambato y Tungurahua. Muy gentil. A usted, estimado Hernán, hay muchas cosas que se quedan en el camino. Qué pena, esta asamblea apenas ha cumplido el 37% de la agenda, porque eso también depende de quién maneja la asamblea. Y por eso tenemos que ser muy inteligentes en el voto. Gracias y un saludo a ustedes, como siempre. Muy gentil. Ramiro Vela, ustedes lo escucharon aquí en Notimundo al Día.